El miedo es oscuridad, no tiene existencia propia, es la ausencia de amor. Lo mismo que la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el momento en el que tú pones luz, ¿dónde está la oscuridad? Nos pasamos la vida luchando contra la oscuridad. Lo que hay que hacer es llevar luz. Doctor Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig, pide un aplauso para el doctor Puig. ¿Existe la fórmula de la felicidad? Soy Mario Alonso Puig. El doctor Mario Alonso Puig, especialista con 26 años de ejercicio en cirugía general y del aparato digestivo, experto en el mundo de la inteligencia y la cognición humana, conferenciante y escritor. Es fellow en cirugía por la Universidad de Harvard, miembro del Club Harvard España. Ha dedicado gran parte de su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en el despliegue de nuestros talentos y en los niveles de salud, de energía y de bienestar. ¿Quién soy? Porque si tú descubres quién eres, sabrás perfectamente de dónde vienes. Y si sabes quién eres, sabrás perfectamente hasta dónde puedes llegar. ¿Y por dónde se empieza ese viaje? El ego es el centro de una circunferencia. Nadie más cabe ahí. Una elipse tiene dos centros. Tú y yo. Fíjate, no he tenido que desaparecer yo para que entres tú. Hay un espacio para los dos. ¿Y qué sucede ahí? En nosotros. La única manera de acabar con el estrés en tu vida es oliendo las margaritas por las raíces. Es decir, estás bajo tierra. Porque el estrés es lo que nos ha mantenido vivos a lo largo de toda la evolución humana. ¿Crees que es correcto perseguir la felicidad? Yo creo que es absurdo perseguir la felicidad, porque es como si yo persiguiera mis ojos. Pues ya los tengo. Si nuestro ser es amor, entonces ya somos felices. La pregunta es, ¿por qué no lo vivimos? Porque le hemos dado la espalda al amor. ¿Tú, Mario, crees en Dios? Me sucedió algo que no se puede escribir con palabras. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué crees tú que estamos aquí? Para servir al mundo. ¿Amar? Pues yo estoy en la línea de lo que decís vosotros. Yo creo que estamos en este mundo para aprender una única asignatura, que es amar y ser felices. Porque ser feliz es el mejor regalo que le puedes hacer al mundo. Una persona feliz es un regalo para este mundo. Entonces, yo creo que estamos esto para amar y ser felices. Lo que pasa es que no podemos ser felices sin amar. Yo a veces reflexiono sobre la palabra propósito, porque he visto que mucha gente habla de ella, pero muy poca gente veo que esté en su propósito o encuentre su propósito. A veces hablamos de ello en el podcast y veo comentarios de que se han perdido más de lo que habían entrado en el podcast. Entonces, ¿cómo definirías propósito y cómo le ayudarías a una persona a encontrarlo? Es una pregunta muy buena, Juan, y no es nada fácil de responder. Propósito es la respuesta a una pregunta que es la que habéis hecho antes. ¿Para qué estoy en este mundo? No por qué. ¿Para qué? Fíjate que hay una pequeña diferencia entre por qué, por qué estoy, de dónde vengo, a para qué, hacia dónde tengo que conducirme, ¿no? Y en mi experiencia el propósito es una revelación. ¿Qué quiere decir que es una revelación? Que de repente lo ves. Que de repente lo ves. No se puede buscar. De repente no, tú lo buscas. Tú lo buscas. Lo que pasa es que el momento en el que lo encuentres no va a depender de el momento en el que tú quieras encontrarlo. Claro. Hay una experiencia que es muy bonita, no sé si habéis estado en Petra está en Jordania. No. Petra tiene un templo que se hizo muy famoso con la película de Indiana Jones, La Cuarta Cruzada. ¿El que está en mitad de la pared de la montaña? Exacto, sí. Ese es Petra. Entonces, la primera vez que yo he ido varias veces a Petra, la primera vez que fui a Petra, yo sabía lo que era Petra porque la había visto en la película. Pero claro, tú vas por un sendero, yo en aquella época fui a caballo, podía ser ya solo se puede ir andando, y como Indiana Jones, lo mismo, a caballo. Y claro, el sendero hace curvas y hay unas paredes enormes, es una especie de desfiladero. Vale. Y entonces llegas a la primera curva y dices, aquí está Petra. No está Petra, hay otra curva. Sigues. Lleva ya 30 curvas. Aquí está Petra. Otra curva. Y es espectacular. Porque dices, ya Petra, no sé dónde está. Cruza la curva y te lo encuentras. Pues yo creo que eso es el propósito. Entonces el propósito es seguir caminando por el camino correcto, que es buscarlo. Buscas Petra, pero sabiendo que el momento en el que va a aparecer el propósito, va a aparecer Petra,
no depende de ti. Depende de que estés preparado para verlo. Tu misión es prepararte. Como suele decir gente para mí muy brillante, el éxito es la suma de oportunidad y preparación. La oportunidad te llega. La preparación te prepara para verla. Entonces, yo te diría que eso es el propósito. Entonces, hay que quitarle tensión. Tengo que encontrar mi propósito, No, tienes que hacer las cosas bien, seguir unos principios, buscar hacer lo correcto, que te importen los demás, porque en el propósito siempre están los demás, ¿eh? Un propósito donde no estén los demás, eso no es el propósito. Eso pues es un objetivo, pues una meta, perfectamente loable, no es el propósito. El propósito es un sentido en tu vida. Y lo descubres en un momento determinado. Petra aparece en un momento determinado, no cuando queremos, sino cuando tiene que pasar. Incluso hilándolo con la longevidad, yo vi en un documental de Zonas Azules que en Japón, en Okinawa, precisamente uno de los motivos por los que viven tantos años es porque han encontrado una razón de ser, un ikigai. Sí, Ojimi es esa zona en Okinawa, es una de las zonas azules, que curiosamente se llaman así porque el que las estudió las dibujó con tinta azul. ¿Por eso se llaman así? Se llaman las Blue Zones, por eso, porque lo hizo con tinta azul. Y efectivamente, pero no solo se ha demostrado en Okinawa, se ha demostrado en Ikara, en una isla griega, se ha demostrado en Nicoya, en Costa Rica, se ha demostrado en Cerdeña, se ha demostrado en la península baja de California. Es decir, tener un propósito en la vida alarga la vida. Tener un sentido en la vida alarga la vida. En un libro muy conocido ya, y nunca está de más repetirlo, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que lo hemos mencionado antes, él ve que hay personas que tienen más fortaleza física y mueren, y otros con menos fortaleza física y sobreviven a los rigores del campo. Ostras. Yo fui a conocer uno de los campos en los que estuvo él, en Dachau, en Alemania, y me eché a llorar, y ya no se parece a lo que era aquello, y me eché físicamente a llorar de la impresión que me dio. Entonces él decía que consideraba que aquellas personas que se hacían la pregunta ¿qué espero yo de la vida? Morían antes. Y aquellas personas que decían ¿qué espera la vida de mí? Vivían más. Fíjate. Propósito. Hoy en día, claro, en aquella época ya se estaba estudiando el impacto de los pensamientos en la salud, pero claro, él no lo podía saber. Eso, a través de la ciencia llamada psiconeuroendocrinoinmunología, se sabe que el propósito activa mecanismos de defensa, porque tú para cumplir tu propósito has de vivir más. Para vivir más has de procurar no enfermar. Hace años, bastantes años, un gran amigo mío, sigue siéndolo, tenía otro gran amigo que era norteamericano, se llamaba Robert. Robert vivía en Nueva York. Empezó con unas toses raras, se fue a visitar al médico, al que se llama General Practitioner, el médico de cabecera, le hizo una placa y no le gustó nada. Y lo manda a unos 2 mejores hospitales de cáncer que hay en el mundo. Hay uno en Nueva York, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y hay uno en Houston, que es el MD Anderson Cancer Center. Estaba en Nueva York, le manda al Memorial. Le ve el jefe de oncología de aparato respiratorio. Le hace todo tipo de estudios y le dice, en Estados Unidos, a veces en la forma de decir las cosas, no solo en Estados Unidos, en otros sitios también, hay demasiada dureza. Y sobre todo los médicos podemos hacer diagnósticos, nunca veredictos. Total. Y este hombre, uno de los mejores oncólogos del mundo, le dijo a Robert, lo siento mucho, hemos estudiado su tumor, tiene biopsia, es un tumor en la fase en la que está no accesible a la cirugía, no es sensible a la quimioterapia, no es sensible a la radioterapia. Tiene usted 6 meses de vida. Así se lo soltó. Y Robert le dijo, doctor, aprecio mucho su opinión, tengo demasiadas cosas que hacer. Yo me imagino, yo me imagino que este oncólogo diría, pobrecito, no se ha enterado. Robert vivió 3 años. Desaparecieron por completo los síntomas. Hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que en ese momento era su propósito. Cuando terminó de hacer su propósito, sorprendentemente el tumor apareció y en poquito tiempo se lo llevó por delante. ¿Pero cómo puede ser esto? Pues esto se puede explicar perfectamente bien. Cuando tú tienes una célula tumoral, tú la ves rodeada de muchas veces de linfocitos, sobre todo los que se llaman los NK, los linfocitos asesinos, natural killers, pero no se la comen,
porque tiene mecanismos para protegerse la célula. Pero el sistema inmune tiene capacidad de sobra para cargarse cualquier tumor que el cuerpo produzca. Pero no se lo carga, son listos los tumores, tienen sus propios mecanismos y, sobre todo si el sistema inmune es débil, pues es un ejército pues, que no funciona bien. Cuando una persona tiene una motivación profunda, puede conseguir que ese sistema inmune se acabe convirtiendo en un montón de Rambos. ¿Qué tumor va a aguantar un ataque de Rambos? Ninguno. Pero se sabe de tumores que han desaparecido en un fin de semana, con metástasis generalizadas. ¿Qué me dices? Sí, es que parece, o sea, no parece ciencia, parece místico. Claro, bueno, tiene un componente por lo menos sorprendente. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre activaría ese mecanismo, reduciría la población tumoral al mínimo, pero no consiguió destruirla del todo. Se mantuvo la población tumoral como en un estado de hibernación, mientras él estuvo haciendo lo que tenía que hacer para cumplir su propósito. Y cuando lo cumplió, el sistema inmune se retiró y el tumor volvió a crecer. Podía haberlo destruido por completo, en este caso no lo destruyó, hay personas que lo han destruido por completo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que estar abiertos no a cosas raras, sino a la maravilla que es la naturaleza, la maravilla que es la vida, y no pensar que estas cosas son tonterías, sino que son cosas en las que la ciencia, que ya lo está haciendo, ha de poner su mirada y decir, ¿qué hay aquí que no estamos viendo? Y una de las cosas es la importancia del propósito. ¿Crees que el propósito es a lo que te dedicas? Porque yo creo que mucha gente lo confunde. Y yo también pienso en las personas que estén escuchando esto por la noche en una cadena, en una fábrica, que dirán, propósito, pues yo en propósito no sé si estoy en una cadena, en una fábrica. ¿Crees que va unido a lo que te dedicas o va mucho más allá? No, va mucho más allá para mí, Juan. Es decir, para mí el propósito es el sentido por el que haces lo que haces. Claro. Da igual el trabajo. O sea, yo, por ejemplo, tengo un enorme cariño al mundo de la gastronomía. Tengo muy buenos amigos en el mundo de la gastronomía. Mario Sandoval, Pepa Muñoz, Antonia Duriz y un montón de ellos que me llevaría toda la tarde o todo el día hablar de ellos. Y es muy interesante porque claro que ellos hacen cosas, pero a mí lo que me impacta no es lo que hacen, sino el amor con el que lo hacen. Hace poco me pidieron dar una conferencia, asistir a un congreso mundial de psicoterapia en Cancún. Y era justo cuando el huracán Brice empezaba a entrar en toda la parte del Caribe. Y nosotros tuvimos un promo de ese huracán con una lluvia tan salvaje que se llenó nuestro cuarto, que estábamos enfrente del océano, se llenó de agua. Entonces tuvimos que llamar a la gente de limpieza. Y había una mujer que nunca la olvidaré, se llama Margarita, me acuerdo de ella y del apellido y de todo. Y entonces esta mujer, humildemente, con toallas, no sé qué, tal cual fue, y era una alegría. Ella, nunca olvidaré su nombre. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era sencillo. Había un propósito detrás. No era lo que hacía, era cómo lo hacía. Donde tú ves el propósito, no es en lo que haces, sino en cómo lo haces. Qué bueno. Por eso puedes tener una persona en una fábrica que no es lo que haga, sino cómo lo hace. O puedes estar con algunos de estos extraordinarios cocineros reconocidos a nivel mundial, que no solo es lo que hacen, sino la desestructuración del huevo, no sé qué, es cómo lo hacen, el cariño con el que lo hacen. Han encontrado su propósito. Yo estoy convencido en vuestro caso, hay obviamente una parte técnica, magnífico, estoy de acuerdo, pero yo estoy convencido, es que lo siento, que vosotros ponéis un montón de amor en lo que hacéis. O sea, esto es una cosa que es una prolongación vuestra. O sea, yo creo que hay una naturalidad aquí que es una cosa que llama la atención. Estáis en vuestro propósito. Claro. Estáis en vuestro propósito y claro que os importa que lo que aquí estamos hablando ayude a otras personas. Claro que os gusta tener un montón de seguidores. ¿Y a quién no? Pero no es lo único que os importa. Os importa que lo que hacéis sea una contribución también al mundo. Entonces, eso es el propósito. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Pues para amar y para servir. Y eso se puede hacer desde cualquier sitio. Desde limpiar una oficina hasta presidir una empresa.